Y de vuelta y vamos a encarar esta segunda parte del programa con la entrevista. Hoy tenemos a Javier Alfayate, gestor profesional. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Se me oye Pues bien? muy bien. Sí. Aunque ya han pasado unos cuantos días, feliz año. Muchas gracias, igualmente. Bueno, mercados alcistas, todo súper positivo. Aquello que yo creo que no fue justamente la última entrevista, pero sí la anterior, tú ya avisabas de que cuidado, que había indicios de que quizás no venían bajistas los mercados, que se podían dar la vuelta. En la última entrevista ya ahí vimos que había cierta ligera toma de movimiento alcista. Lo que pasa es que en esa última parte final de año se quedó aquí un poco lateralizado y ahora ha empezado a subir. Y así un poquito a grandes rasgos, ¿tú cómo ves la situación? Sí, bueno, es lo que pasa cuando todo el mundo o mucha gente espera algo del mercado. Ya lo hablábamos antes, ¿no? Decía, tiene pinta de que aquí hay tanta gente bajista, ¿no? Y tanto pesimismo que esa gente ya ha vendido. Entonces, ¿qué ocurre cuando todo el mundo piensa algo y ya ha vendido? Pues el mercado, digamos, que toca fondo. Aunque salgan noticias muy malas, ¿vale? No puede empeorar más y entonces sube. Yo creo que es un poco lo que ha ocurrido al principio, quizás de año, porque a fin de año la verdad es que los mercados pintaban pues, regular, y ahora fíjate cómo en Europa sí que empezó ese movimiento, en Europa, Japón, ese movimiento de recuperación y de algunos emergentes como México y algunos más por ahí, algunos nórdicos también, Dinamarca, por ejemplo. Bueno, ese movimiento que hemos visto que se iniciaba, sin embargo el SP le ha costado mucho y todavía le cuesta, sin embargo ahora parece que, bueno, vamos o tenemos dos velocidades, ¿no? En el mundo. En Estados Unidos, que parece, como digo, ¿no? Que le cuesta más, sobre todo por el Nasdaq, los valores tecnológicos pichi pichi, ¿no? Pero luego vemos un Dow Jones industriales, ¿no? O incluso un Russell que ya empieza a quizás a seguir esa tónica. Entonces, cuidado, porque esto puede continuar en el tiempo y al final incluso a lo mejor girar esa tendencia. Hay que verlo. Es decir, todavía los que usamos sistemas, los que cuantificamos nuestras estrategias, estamos justo en ese punto, enero, en el que parece que empiezan a girar estrategias al alza, ¿vale? Pero yo hasta finales de mes no lo voy a empezar a ver más claro, ¿no? Es decir, a lo mejor es ese giro, ¿no? Que falta por confirmar, ¿no? Es lo que estamos viendo ahora. Cuidado porque en febrero, ahí ya sí que los sistemas, sobre todo mensuales, ¿vale? Que llevamos algunos de más largo plazo, podrían empezar a tomar posiciones. En el momento en el que hagamos eso, cuidado, porque lo que ha empezado siendo un cierre de cortos, porque esto parece más un cierre de cortos, es decir, aquellas posiciones bajistas, ¿no? Que, bueno, pues mucha gente ha abierto porque se ha querido proteger de una posible bajada, ¿no? A final de año, ha visto que no ha funcionado, se las han comido todas, ¿no? Entonces, claro, esa gente ha cerrado los cortos, por eso al principio hemos visto esa compra tan exacerbada. Ahora es, y eso va a tener continuidad. Ahora es cuando entran esas medias y esas tendencias. Eso está por ver todavía. Desde luego, a ti que te gusta, Sergio, mirar mucho lo que es la macro, es difícil ver algo positivo, pero los mercados alcistas nacen precisamente de ese escepticismo, ¿no? Muy poca gente se lo cree y luego es cuando salen las noticias buenas, claro, cuando ya el mercado ha subido, ¿no? Entonces, bueno, cuidado con eso, el mercado nos puede seguir sorprendiendo. Ahora mismo yo creo que la exposición que deberíamos tener, porque al final todo va de esto, ¿no? Bueno, ¿y cuánto me expongo? ¿No? Porque bueno, pues no te expongas demasiado todavía porque no está confirmado. Digamos, los sistemas que utilizamos de tendencia hasta que no llegue febrero no van a empezar a tomar decisiones. No nos expongamos mucho, un 20, un 30% al alza. Ya, pero es que me pierdo la subida. A ver, no se puede estar en todas, ¿vale? A veces hay que sacrificar un poquito el inicio de una tendencia para luego ir más seguros, ¿vale? O sea que, bueno, yo como gestor profesional es un poco las decisiones que tomo a diario, ¿no? Son estas. Vamos expuestos un poquito al alza, el eurodólar no nos puede penalizar, es decir, tenemos que estar cubiertos de eurodólar ya hace tiempo.
desde 1,04, 1,05, que también es un factor importante, que se habla poco, pero ojito también con el euro dólar, que puede seguir subiendo. Y hablábamos del oro, también ya que has mencionado, bueno, pues la anterior charla, ¿no?, que tuvimos por aquí. El oro puede seguir subiendo. Ya comentaba que quizás sería un activo muy a tener en cuenta en 2023 y ha empezado muy bien también. Los bonos, pues bueno, de otra manera. Luego ya si quieres hablamos también de eso. Si quieres, antes de entrar en estos dos activos y que a lo mejor nos hagas recomendaciones de alguna compañía que tengas ahí en el radar, a propósito de que están subiendo, yo sé que tú no lo haces, pero al final el resto de institucionales, o quiero pensar, no sé si la gran mayoría, porque pensamos que no, pero el mundo institucional, no digo que utilicen exactamente tus sistemas, pero también utilizan sistemas, utilizan la parte de value, bueno, un poco de mezcolanza a Sí. nivel institucional, está siempre a la hora de valorar las compañías. ¿Por dónde te quiero llevar? Es decir, si los tipos de interés siguen subiendo, con esas famosas fórmulas de la WACC, etcétera, etcétera, para calcular el valor de una compañía, se ven cómo la valoración, al meterle esa subida de tipos de interés, las valoraciones van a seguir cayendo. ¿Tú crees que eso no va a acabar afectando a las compañías? Y aunque las noticias, porque las noticias que vamos viendo macro nos hablan más de una desaceleración o una desaceleración suave, más que encima las noticias, ¿tú no crees que eso puede dar un vuelco a bajista a los índices, etcétera? Sobre todo el tecnológico, ¿no?, que al final suelen ser las que más dimensionadas están en cuanto a sus valoraciones. ¿O piensas que eso al final ya está descontado, el hecho de que a lo mejor la Fed suba al 5% los tipos de interés y eso ya está descontado dentro de esta otra parte institucional? Sí, bueno, yo creo que incluso está descontado que por junio, julio va a tener que dejar, ¿no?, de subir los tipos. El famoso pivot de la Fed por ahí va a andar. Eso es lo que descuenta el mercado. Lógicamente, a ver, cualquiera que vea un poco, ¿no?, cómo va la economía y todo esto, no nos podemos pasar tampoco de unos tipos por encima de 5, 5,5. Si es que se ve, ¿no?, como cuando las economías o, digamos, las familias están tan endeudadas, o los países también están tan endeudados, lógicamente, claro, unos tipos de interés al alza suponen gastos, ¿no?, en pagos de esas deudas. Lo que les salva, entre comillas, fíjate, es el tema de la inflación, porque no hay que olvidar, ¿no?, el Estado es un gran recaudador de impuestos y cuanto más suben los precios, más recauda, con lo cual más fácil le va a ser repagar esas deudas. Por lo tanto, cuidado porque aquí hay factores que la inflación se toma siempre como un factor negativo, pero al final es un reseteo de deudas, ¿no?, por así decirlo. O sea que, pero al final, en el término medio, digamos, es donde está la medida, ¿no? Entonces, claro, no podemos, digamos, vivir con unos entornos de inflación del 10% o más, lógicamente, pero vamos a ver al final en qué punto, digamos, se estabiliza esa inflación. Muchos quieren o quieren creer que va a ser al 2%, no lo veo, ¿vale? Más bien estará en torno a 4 o 5 puntos porcentuales y tenemos que, digamos, aguantarnos ese nivel, porque la otra alternativa es subir los tipos más de ese 5%, que yo creo que no está por ahí, digamos, la labor. Es decir, al final los bancos centrales amenazan un poco, te enseñan la mano, pero no van a dar la bofetada porque se cargan todo, ¿no?, por así decirlo. Entonces, yo no tengo miedo a eso. Creo que el escenario que descuenta el mercado sigue siendo recesivo. Ya estamos empezando a ver como hay algunos que dicen, oye, es que a lo mejor no hay recesión en Europa, y a lo mejor es que en Estados Unidos la van a ver pasar así de cerca. Pues cuidado, porque eso son los cisnes, en este caso es un cisne blanco, ¿vale? Cuidadito, claro. Son noticias buenas que el mercado no espera y que luego, cuando se da cuenta, ¡pum!, se va a reflejar rápidamente a la cotización. O sea que ahora quizás lo que estamos viendo es ese descuento de que las cosas a lo mejor no van a ir tan mal, de que ya todo lo peor lo hemos visto. Tenemos la parte que no se puede medir, que es el tema de la guerra. Ese ya es lo que a mí más me preocupa, porque eso
el resultado es que a ver, no es que sea aleatorio, pero es muy difícil de prever. Eso quizás es el mayor riesgo porque al final los riesgos económicos tienden a maximizarse. Y yo insisto con el tema de los tipos de interés. Al final, a ver, lo que le interesa a la FED es que la economía funcione. Está claro, pasa es que a veces se pasa de frenada. Yo creo que ya ha aprendido de 2008, creo que ya aprendió, y 2008-2009, y eso es un poco lo que la mejoría del mercado que viene ahora, ¿no? Es decir, oye, es que a lo mejor la FED no nos va a subir mucho más los tipos de 5, 5,5, incluso a lo mejor los empieza a bajar a finales de 2023, fíjate que es surrealista, ¿no? Pero, oye, y es que si pasa eso, pues eso es lo que descuenta el mercado. Aquí nadie tiene la certeza de nada, entonces nosotros al final sí analizamos el entorno, pero, oye, ¿el aspecto técnico cuál es? El aspecto técnico de los gráficos, que al final es un poco lo que nos queda. Pues no está tan deteriorado. Al fin y al cabo, hemos visto una caída de 20-25 puntos en SP500, 30-35 en Nasdaq, lo que viene siendo una corrección bastante benigna de lo que es un mercado bajista o pudo ser un mercado bajista, ¿no? Por así decirlo. O sea que, bueno, estamos justo en ese punto en el que, oye, a lo mejor las cosas se empiezan a mejorar y empieza a sorprender a la gente. O sea que, bueno, hay que estar preparados para todos los escenarios, Sergio. En este caso, Javier, has hablado de un cisne blanco, pero si al final, que tú lo has puntualizado y algún compañero más de profesión lo opina igual que tú, ¿no? De que al final los bancos centrales hablan mucho, pero que luego actúan muy, muy poquito. Pero pongamos que llevan a cabo lo que han dicho. Es decir, incluso en Estados Unidos la inflación se mantiene en un 4 y poquito, la subyacente termina también bajando, el desempleo sigue al mismo nivel, pero la FED decide, en vez de llevarlo a un 5, 5,5 quizás, se pasa a un 6 con algo. Y encima no bajan hasta 2024, por lo que sí que han dicho los distintos miembros de la FED, incluso Powell, es que hasta el 2024 no habría esa bajada. Si cumplen todo esto, y como vemos, no digo que vosotros lo descontéis, pero lo ponéis un poco en tela de juicio, si se produce al final eso, sería más duro para las economías. ¿Eso lo considerarías un cisne negro o un mini cisne negro o no sería absolutamente nada? Bueno, un cisne negro al final es algo imprevisto. Esto a fin de cuentas puede ser previsto, ¿no? Otra cosa es que le asignes un rango de probabilidades pequeño, ¿no? Entonces, no sería una sorpresa. Lo que pasa es que, insisto, yo creo que los bancos centrales lo que tienen que hacer es poner la amenaza sobre la mesa, ¿vale? Y luego probablemente no sean, digamos, tan estrictos, ¿no? A la hora de... Porque es verdad que la liquidez es importante para los mercados, lógicamente, cuando más liquidez haya, más disposición, ¿no? Y, digamos, más fácil es que los activos de riesgo suban, ¿vale? Pero bueno, esto lo podríamos ajustar incluso a, vale, en caso de que se produzca el peor escenario, que es el análisis que yo hago, ¿no? ¿Cuáles serían los activos que peor van a funcionar? Pues ya has mencionado la tecnología, aquellos valores que están más expuestos a su deuda, o que no pueden funcionar sin altos niveles de endeudamiento o con, digamos, un dinero más barato. Esos son los que van a sufrir probablemente en ese entorno. Claro, luego ya, ¿y eso se va a contagiar al resto? Bueno, pues eso ya sería si la recesión llega a ver en qué magnitud, ¿vale? Pues ahí está un poco lo que es el imponderable que no sabemos, pero yo eso... es que insisto, al final la FED es que lanza un mensaje, pero luego les ves que hacen cosas, bueno, parecidas, pero no exactamente lo mismo que hacen, ¿no? Está claro que están quitando esa liquidez, ¿no?, que había en la masa monetaria, está claro que lo están retirando, porque era un exceso claramente, ¿no? Quisieron salvar al mercado de la pandemia que nos azotó, pues vale, lo que pasa es que rápido la economía se vino arriba y ahora estamos en ese proceso de quitar liquidez. Pero como todo, te digo, Sergio, yo creo que eso se está haciendo, no se dice tanto porque tampoco se quiere asustar a los mercados, pero yo creo que no hayan aprendido y no se pasará más de
ese 5,5, ¿vale? Pero bueno, en caso de que se produzca, yo creo que no sería un cisne negro y afectaría especialmente, como digo, pues a esas tecnológicas, esos activos, pues como te digo, ¿no? Que suelen estar o que son muy dependientes de esa deuda. En este caso, Javier, y has tocado el tema del oro, lo hablamos, como dijiste tú, el año pasado. Muchos, vuelvo a repetir, compañeros lo ven como el gran ganador este año. En algunos informes que van saliendo incluso hablan de los $4.000, pero por lo que uno ve y acaba viendo un poquito trasladado al gráfico, dices, bueno, está ya en zona de los 1.900, puede llegar a los 2.000 o incluso superar ese máximo histórico, muy bien, pero yo lo que veo es que prácticamente desde, no sé si desde el verano o un poquito antes, lo que es el oro, siguiendo la filosofía o para qué se utiliza el oro, ¿no? Como activo refugio, al final se está comportando exactamente igual que las bolsas. Es decir, no hay ninguna diferencia que digas, bueno, es que las bolsas suben y el oro pierde ese atractivo, o que las bolsas bajan y el oro empieza a subir, sino que estas subidas que hemos visto de estos últimos días, pues es igual que las bolsas. Es decir, se ha ido comportando exactamente igual. Entonces, ese desacople, ¿no?, que suele tener los mercados, en este caso el oro, se sigue replicando. Entonces, eso a mí me da cierta preocupación, porque si dijéramos, bueno, es que el oro va a despegar porque va a haber una recesión importante, etcétera, para que la gente no pierda poder adquisitivo, etcétera, lo puedo entender, pero si va a seguir subiendo simplemente por las bolsas, es donde a mí ahí me choca un poco. Bueno, en primer lugar, la correlación del oro con respecto a la bolsa no está muy clara, es cercana a cero, con lo cual da pie a ese tipo de escenarios, ¿no? En el que unas veces tendrá, digamos, una correlación cercana a 1, como dices tú. Oye, si sube la bolsa, sube el oro. Y otras veces no. ¿Vale? Entonces, ese es el punto número 1. Pero aquí la clave del oro, de la subida del oro, es el dólar. Ese sí que tiene una correlación negativa totalmente, vamos, muy cercana a, será menos 0,7 o algo así, es mucha, una correlación negativa muy grande. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que cuando baja el dólar, sube el oro, ¿vale? Porque, bueno, pues se protege la gente de la caída de la divisa, ¿no? Fiat, pues de, ¿cómo? Pues comprando oro físico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esa es la clave. Y claro, casualmente, ¿no? ¿Qué es? Decir, tú decías, no, ya desde mediados, finales del año pasado empieza a subir el oro. Claro, justo cuando empieza a bajar el dólar index, por ejemplo, ¿no? Que es una cesta con 7 o 8 divisas más, ¿no? Especialmente el euro, ¿no? Claro, pues ahí está la historia. Ahora, por ejemplo, claro, cuando las bolsas suben, el dólar no se utiliza como activo refugio, por lo tanto baja. ¿Y eso qué hace? Pues ocasiona que ese oro, simplemente por la correlación negativa que tiene con el dólar, pues suba, ¿no? Es decir, aparte de, bueno, lógicamente los bancos centrales compran oro y, bueno, en fin, todo ese tipo de, luego, otros factores que también influyen, ¿no? Pero el aspecto técnico del oro a día de hoy es alcista, empieza a tener esa correlación, como bien dices tú. Yo no me preocuparía porque, como digo, a veces va a ser una correlación directa, otras veces va a ser inversa con respecto a la bolsa, pero si nos centramos con respecto al dólar, siempre y cuando el dólar siga siendo bajista como es, el oro debería de seguir subiendo. Y de hecho, debería de haber subido más, pero bueno, eso a lo mejor es porque como llevamos posiciones en oro, queremos que suba más, pero lo cierto es que en cuanto pase pues ese 1950, 2000, cuidadito porque tiene recorrido para arriba. Entonces, bueno, si miramos los fundamentos, como digo, a mí me parece un movimiento perfectamente normal, esperable, ¿vale? De un activo que al final tiene una correlación muy negativa con respecto al dólar y estaba tardando en subir, ¿eh? Estaba tardando en subir porque el primero se inició el movimiento en el dólar y ahora lo estamos viendo en el oro. Y puede continuar, como digo, ¿eh? En este caso, dentro del fondo, ¿hay alguna participación en oro? Y en el caso de que sea así, Sí. ¿cómo la has hecho? ¿A través de compañías, un ETF, un fondo? Sí, pues bueno, tenemos un poco de todo. Tenemos alguna minera por ahí metida, pero especialmente son ETFs de oro físico lo que hemos escogido nosotros.
más que nada porque no podemos tener ETFs que tengan futuros a vencimiento, es decir, que sean entregables. No podemos, eso es una exigencia del regulador, no podemos tener como fondo de inversión y como medida de seguridad, ¿no?, a los inversores, no podemos tener, digamos, activos que contengan futuros con vencimiento y que sean entregables, ¿no? Entonces, bueno, lo hacemos a través, como digo, ¿no?, de certificados de oro físico, que es perfectamente normal, es un activo que se negocia, vamos, negocia un montón como te puedes imaginar, de millones de euros o de dólares. También lo tenemos en dólares, tenemos las dos divisas, también para intentar, aunque bueno, el resultado es muy similar, pero bueno, también intentamos diversificar, ¿vale? Es importante eso, no, digamos, tener toda la exposición pues en un emisor, o entonces siempre diversificamos. Y como te digo, tanto ETF de oro físico como alguna minera que por ahí también que nos interesa, bueno, pues que también llevamos y poco más. Tampoco es una posición, es cerca de un 10%, tampoco, aunque estemos convencidos, yo siempre diversifico mucho a la hora de mis inversiones y yo lo recomiendo mucho, que también lo haga la gente. Hay que diversificar con cabeza, no vale tener un quesito ahí lleno de cosas, ¿vale? Pero bueno, sí, el oro es una parte importante, un 10%. Nos quedan apenas 3 minutos, Javier, Sí. pero me gustaría ver dentro de estos 3 minutos, por ejemplo, el tema de los bonos. No sé cómo lo estás viendo. Incluso, por ejemplo, hoy ya salió una noticia de que creo que es la Caixa, da una cuenta remunerada al 5% ya. Creo que a lo mejor es el pistoletazo para que ese tipo de cuentas empiecen a ser quizás atractivo. Sí. Vemos ya como muchas gestoras también empiezan a hablar de bonos corporativos, etcétera. No sé cómo ves tú la situación y si dentro incluso de tu fondo hay alguna pequeña participación. Sí, bueno, igualmente, como es un fondo global, también llevamos bonos. Lo que pasa es que por ahora, bueno, son bonos cubiertos por inflación, es decir, que nos pagan, tenemos un cupón que nos paga la inflación, que está bastante bien. O sea, es decir, a mí me gusta mucho tener activos cubiertos de su principal riesgo, ¿vale? Y luego es que además yo los cubro también con treasuries a 10 años americanos y con Bund también a 10 años. Entonces, bueno, tratamos de obtener la yield, ¿no?, la rentabilidad a un coste pues casi de cero, ¿no? Bueno, nos cuesta pues eso, lo que es mantener el futuro, pues lo que es la financiación, ¿no? Entonces, pero bueno, eso que has mencionado es lo que viene ahora, es decir, todas esas rentabilidades, todos esos depósitos, todo eso tiene que empezar a subir. Está tardando, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, los bancos ya sabemos que son muy reticentes, ¿no?, porque ahí está su margen, ¿no? Pero bueno, todo eso va a ser la nueva normalidad. Ya el dinero gratis ya se ha acabado, ¿no? Y ahora, pues, oye, el que tenga dinero ahorrado, pues ya va a empezar a remunerarse, es que es así. Entonces, bueno, eso va a afectar, puede afectar un poquito negativamente a la bolsa, porque la gente ya coge y dice, oye, pues en vez de tener un activo de riesgo que me renta a lo mejor poquito, pues me paso a algo que tiene mucho menos riesgo, pero que me está rentando ya un 3%, un 4%. Por ejemplo, las notas a 2 años USA, pues es lo que te están dando, ¿no? Pues bueno, ese movimiento es un clásico, pero bueno, lo que luego es el gráfico, si lo viéramos, podría empezar ya a hacer suelo. Es decir, esas yield, esos rendimientos podrían ya, digamos, haber tocado techo. Va a depender mucho también del rango de subida de tipos, ¿no?, de lo que hablábamos al principio, pero vamos, yo creo que ya una yield a 10 años al 4,5 está bien. En USA está al 3,5. Por eso digo que todavía le puede quedar un poquito de recorrido a esa yield, pero a lo mejor ya estamos construyendo ese suelo. Ujú. En este caso, todavía los tipos a corto están más altos que a largo, pero entiendo que en algún momento, digamos que volveremos a la versión tradicional, ¿no? Que A la los, normalidad, eso es. exacto, porque lo lógico es que tenga más riesgo lo que tú das a largo que lo que das a corto. Entonces, estar viviendo esa situación no deja de ser anómalo, sobre todo que a veces los particulares es lo que más les cuesta entender. Sí, sí, efectivamente, plazos más largos deberían de pagar más o mejor, ¿no? Eso es así, ¿eh? Pero bueno, son situaciones anómalas que con el tiempo pues se corrigen, ¿no?, y se pueden aprovechar. Por eso ahí está un gestor, es lo que tiene que hacer,
aprovecharse de esas situaciones. Pues Javier, como siempre, gracias por tus explicaciones, gracias por darnos claridad muchas veces a lo que está ocurriendo al mercado, sobre todo de cara a nuestros oyentes. Te esperamos para la próxima. Como siempre, recordar dónde te pueden encontrar, incluso si estás dando ahora algún tipo de formación, etcétera. Sí, bueno, me pueden ver en mi Twitter, @gerardfayate, soy gestor de fondo GPM Gestión Global y GPM Tendencias Internacional. Y bueno, estoy a su disposición para lo que necesiten y como siempre, pues Sergio, pues es un placer aquí, bueno, compartir ideas. Ya veremos luego lo que nos depara Don Mercado, que siempre, pues bueno, es así a veces de complicado de entender, pero bueno, yo en lo que pueda ayudar, encantadísimo, como siempre. Pues muchas gracias, Javier. Pues con esta entrevista por hoy nos despedimos. Un saludo y nos vemos mañana.